Un gusto saludarles, que Dios les bendiga. Gracias a ustedes por su amor, por su paciencia, por su tolerancia, por sus oraciones. Muchas gracias. Les envío un abrazo desde aquí, cordial, afectuoso. Y de veras le pido a Dios que los sostenga, que los guarde, que los ayude. Y hoy vamos a empezar una serie de estudios con el favor de Dios que seguramente va a edificar nuestras vidas y va a ser de provecho para todos. Nada menos, fíjense lo que vamos a estar viendo. Y me gustaría, si fuera posible, que tuvieran ustedes alguna hoja, una libreta, un cuaderno de notas. Vamos a estar mirando la esencia de la enseñanza del Señor Jesús, lo que viene siendo, o como se conoce, las máximas, como se conoce lo que viene siendo la Carta Magna, y todo lo que usted le pueda poner al Sermón del Monte, que es por excelencia una enseñanza magnífica. Amén. Antes de que oremos, quiero recordarles, sigamos pidiendo por los hermanos que se encuentran enfermitos, otros que por la gracia de Dios están en franca recuperación. Ruego sus oraciones, por favor, y que seamos gente precavida, que seamos gente que extrema, en este caso, precauciones para no enfermarnos, no contaminarnos. Así que oremos y pidamos a Dios que su Espíritu Santo sea el Maestro por excelencia, que voy a avalar a ustedes a su oído, pero que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. ¿Oramos? Le pedimos a Dios. Si quiere usted su frente, si es tan amable, y roguemos al Todopoderoso su ayuda. Eterno Dios, te doy gracias por darme la bendición y el privilegio de poder abrir mis labios y a través de esta forma virtual poderme dirigir a tu amada iglesia, a tu pueblo, tus escogidos, son tus redimidos. Queremos, amado Dios, que nos hables. Queremos decir como en la antigüedad, habla Jehová, que tu pueblo escucha. Que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Que nosotros tengamos una actitud digna de ti y que atendamos, Señor, a tu bendita palabra y solamente tu bendita palabra. Antes de empezar, te quiero pedir por los enfermitos, que tú los visites, que tú los ayudes, que tú los sostengas. Por favor, Señor, tómalos en tus manos. Gracias por la noticia de que la mamacita de nuestra hermana Alma, por tu misericordia, Dios, con 81 años de vida, la sacaste adelante del COVID. Lamentamos, Señor, el deceso, la muerte del papacito de nuestra hermana Agustina. Te pido que a ella la fortalezcas y a su venerable madre. Señor, antier se fue y te pido tu bendición para ellos, por favor. Que restablezcas plenamente a mi hermano Roberto Casquera Rojas, que lo bendigas y lo ayudes. Y como a él, también los que están pasando por situaciones agudas. Por favor, glorifícate. Tú eres muy bueno, Señor. Eres muy misericordioso. Y tú has dicho que si nos ponemos de acuerdo en pedir algo, tú nos lo darás. Restablece también la salud de Marcos, el yerno de nuestro hermano Miguel Suástegui. Ten misericordia de él, ha estado muy delicado. Por favor, bendícelo. Y a todos los que pudieran estar pasando por momentos así de ansiedad y de peligro, bendícelos. Yo, Señor, dije una cosa cuando esto empezaba, y hasta el día de hoy así ha sido, que nadie que se infectara iba a morir, que posiblemente nos tocara la enfermedad, pero tú nos preservarías la vida porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Ciertamente se han ido algunos creyentes, pastores, gente que yo conocí, pero de Ebenezer, ahí están, Señor, y te doy gracias. Así que, Padre, guíanos en estos momentos a través de tu Espíritu Santo y muchas gracias por todo. En Cristo Jesús, muchas gracias.
Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, todos conocemos, o si no, pues vamos a saber ahorita, en dónde se encuentra el Sermón del Monte. Todos sabemos que el Sermón del Monte no son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte, pero no son esas el Sermón del Monte. Así que vamos a ver allí, por lo menos vamos a ver los primeros 2 versículos ahorita. Y ya posteriormente vamos a estudiar y más. Lo leemos y vamos a leer 3 pasajes. Leemos Mateo 5 del 1 al 2. Recuerden que el Sermón del Monte abarca 3 capítulos. El 5, el 6 y el 7. Y en esos 3 capítulos está condensado, está encapsulada toda la enseñanza que el Señor nuestro Jesucristo impartió en sus 3 años de ministerio y se extendió a través del Espíritu Santo. Así que vamos a leer Mateo 5, del 1 al 2. Posteriormente vamos a ver el capítulo 2 de Marcos y vamos a ver los primeros 3 versículos. Allí vamos a hablar acerca de Capernaum. Y Capernaum era el centro, era, diríamos, el cuartel desde donde el Señor Jesús salía a diversas partes. Capítulo 2 de Marcos, del 1 al 3. Y posteriormente vamos a ver en el capítulo 10 de Lucas, ese pasaje tan hermoso, a partir del verso 38, donde el Señor Jesús entra a otra casa. Y la Biblia dice que entre la familia que habitaba ese hogar, alguien se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Y esa es la idea en esta clase, que también nosotros, en nuestro respectivo hogar, si podemos estar con la familia, enhorabuena, aquí yo estoy con mi esposa, con 2 de mis hijos, con 1 de mis nietos, escuchando la palabra de Dios, que es la que nos edifica, que es la que nos corrige, que es la que nos enseña y todo lo demás. Así que empecemos y recuerda que el tema que vamos a estar tratando no es otro más que el Sermón del Monte. Y vamos a leer, dije yo, vamos a estudiar el capítulo 5, 6 y 7, pero en esta oportunidad solamente nos vamos a abocar a los 2 iniciales versículos, que es, lo leemos juntos, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Solamente esos 2 versículos vamos a considerar. A partir del verso 3 al verso 10 aparecen las bienaventuranzas. 8 bienaventuranzas que vamos a ir estudiando de forma muy especial. Pero ahorita nos vamos a abocar solamente a estos 2 versículos que tienen una enseñanza excelente. Gracias a Dios por Mateo, que ese es el que escribe. Y aquí podemos decir que en su evangelio, justamente Mateo sigue un plan bien estructurado. Aquí Mateo nos muestra, nos señala de una manera muy especial al Señor Jesucristo, tomando conciencia de que había llegado su hora, de que había llegado el momento en llevar a cabo su misión, de que había de iniciar su maravillosa obra redentora. Aquí en esto nos enseña justamente Mateo esto. Ahora, ¿por qué decimos esto? Ahorita lo vamos a ver. Porque en su narración, en el capítulo número anterior, nos habla de las tentaciones. Y ahí cuando nosotros vemos acerca, hermanos, de sus tentaciones, Mateo nos muestra cómo el Señor Jesucristo, fíjense qué interesante, el Señor Jesús escogió deliberadamente los métodos que usaría para ejecutar su tarea y cómo rechazó él deliberadamente aquellas formas que consideraba opuestas a la voluntad del Padre Celestial. ¿Recuerda todo lo que Satanás le dijo? Le hizo propuestas, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado.
Y justamente antes de iniciar su ministerio redentor salvífico, fue tentado, por lo menos señala la Biblia, de manera muy especial, 3 veces. Pero aquí el Señor Jesucristo escogió deliberadamente de qué manera Él iba a llevar la obra salvífica a favor del género humano. Muchas veces nosotros, cuando somos tentados, usamos otro tipo de métodos que están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y ya el salmista, en los salmos mesiánicos, en el capítulo 40, recordará usted el verso 8 que dice: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, que el Señor Jesucristo siempre hizo las cosas de acuerdo al diseño del Padre. Recuerda cómo lo dijo en forma magistral cuando Juan escribe en su capítulo número 9, mire lo que dice el versículo 29, es algo preciosísimo. Dice así: cuando nosotros leemos esto, no podemos menos que bendecir a Dios. Fíjese, el 8:29 dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y mira lo que dice: porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando seamos tentados, usemos lo que todos sabemos que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Él siempre usó la palabra de Dios cuando era tentado, cuando era confrontado, cuando era acosado, cuando le tendían trampas. Siempre usó la palabra de Dios. Y es algo que nosotros debemos todos aprender. ¿Qué hacer en tiempos pandémicos, en tiempos de tribulación, en toda circunstancia? Nosotros tenemos un arma, y esa se llama la palabra de Dios. Y aquí dice eso la Biblia, y es maravilloso porque desde un principio el Hijo de Dios estableció la forma como Él iba a llevar la voluntad del Padre. Ahora, Mateo, en el Sermón del Monte, muestra al Señor Jesucristo, escuche, y eso es maravilloso, dando instrucciones a sus discípulos. Allí da Él instrucciones. Exactamente, esta es la carta magna del cielo. Aquí está condensado lo que yo debo saber respecto a esto. Es la constitución del cielo, así como nuestro país y todos los países del mundo están regidos por una carta magna, por una determinación, una constitución que el mismo gobierno a través del tiempo ha establecido como norma para vivir bajo las circunstancias de mayor paz. Aquí el Hijo de Dios nos enseña que las normas del cielo también tienen su constitución, y aquí nos ofrece en estos 3 capítulos un compendio de su doctrina, y aquí nos señala la médula de su enseñanza, la esencia de sus máximas, todo esto. Mire, podemos leer, por ejemplo, Juan, acompáñeme. En Juan capítulo 7, vamos a leer el verso 16 y 17. Mire cómo dice Juan, capítulo número 7, por favor. Mire, dice el verso 26. Qué precioso, qué enseñanzas tan sublimes. El 7:26. 26 dice así, note: pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Quién podía objetar acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo a lo que estuviera indebido? Los mismos gobernantes, creo que es en el siguiente capítulo, si no mal recuerdo, miren lo que dice el verso 46. Cuando mandaron los fariseos y las autoridades religiosas de la época a prenderle, a tomarlo, dice la Biblia que los alguaciles que habían ido respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque él hablaba exactamente las palabras de Dios. Eso es lo que dice
aquí el capítulo número 7, el verso 16, el 17 de lo que dice es algo semejante. 7, 17. Note por favor cómo dice el 17. Perdón, vimos primero ¿qué le dije? El 16, 7, 16. ¿Sí? Le dice, Jesús le respondió y dijo, mirad, y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjese qué hermoso. Juan 7, el verso 16. Él confrontaba a la gente y les decía, ustedes vean, si hablo de mi cuenta o hablo lo que el Padre me envió. Y aquí dice, y es el 16, mirad, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y mire lo que dice el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él mismo los confrontaba. Él les decía, este asunto no es mío, yo no hablo de mí mismo, yo no doy testimonio de mí mismo, hablo lo que el Padre me dijo. Qué maravilloso. Pero también dice la Escritura, en el capítulo número 17, el verso número 8, a ver. 17:8 de Juan. Sí, de Juan, dice, y el 14, ¿estoy bien? 17:8. Sí, porque el Señor Jesucristo quería que Él hablara, y dice aquí, en el verso número 8 primero, dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Fíjense, hermanos, que esto es algo que nosotros debemos entender. Dios siempre ha hecho las cosas a o en su tiempo. Nosotros nos apresuramos. Por ejemplo, ¿cuándo llegó el Señor Jesucristo? Nos lo dice Gálatas, recordará. Dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús no vino ni antes ni después. Él vino en el justo tiempo en que el Padre lo estableció. Y todo lo que Él hizo fue así. Por ejemplo, cuando está en las bodas en Caná de Galilea, recordará, María le hizo una petición, no tienen vino. Y Jesús dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. A sus discípulos les decía lo mismo, aún no ha llegado mi hora. Pero de repente habló, usted recordará lo que dice en Juan capítulo número 13. ¿Sí? Mi hora ha llegado. Él sabía que todo lo hacía dentro del programa y dentro de la voluntad de Dios. No violentaba las cosas, no las apresuraba, todo lo hacía en el programa del Padre. Bien, dicho esto, ¿sí? Tenemos que decir que en los capítulos 5, 6 y 7 que vamos a considerar de este Evangelio, tenemos un resumen o una síntesis de lo que el Señor Jesús predicó durante todo su ministerio. Y sin lugar a dudas es lo que Él nos ordenó o nos ordena seguir enseñando insistentemente durante todo el tiempo. Y eso es lo que procuramos. Y sin lugar a duda es lo que Él quiere que nosotros sigamos predicando así para la gloria de Dios. Recuerda lo que dijo en Mateo 28:20, y eso es algo que a veces muchos que predicamos, pasamos por alto. Recuerda lo que dice el verso 18, que Él les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga lo que sigue. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que enseñar y predicar lo que enseñó Jesús, no ideas nuestras, no porque lo dijo quien haya sido. No. Tenemos que predicar
la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y lo dice, ¿por qué? Porque da tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy vivimos tiempos así. Entonces tenemos que volvernos una vez más a las Escrituras. De otra manera vamos a cerrar. Así que les señalo esto porque es muy importante. Aquí sí. Por tal motivo, hermanos, creo y estoy profundamente convencido de que reflexionar en estos capítulos de la palabra de Dios nos concederá los siguientes beneficios. Anótenle. Vamos a ver, por lo menos, le voy a dar, 1, 2, 3, 4, 6 puntos que si estudiamos esto como Dios quiere y le pedimos su dirección, estos beneficios vendrán a nuestra vida y por extensión a la familia y a la iglesia. A ver, las 6 cosas. 1, nos otorgará un conocimiento profundo de las verdades de la fe. Hoy la fe es una fe que no tiene fundamento escritural. Es una fe que está basada, como en el romanismo, casi todo está basado simplemente en dogmas de hombres. Y la fe nuestra está fundada en la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dijo que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No son ideas nuestras, hermanos, no. Hemos procurado ceñirnos, hemos procurado apegarnos, hemos procurado no movernos de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Esa sería la primera cosa, ahorita hablamos un poquito de eso. La segunda es, nos permitirá tener una recta apreciación de las cosas de esta vida. ¿Por qué el mundo está de cabeza y todo? La Biblia establece, y lo vamos a ver por qué. Tercer cosa, ¿por qué? Nos concederá un profundo amor hacia Dios y todo lo que esto implica. En la medida que nosotros leemos la palabra, escuchamos la misma, vivimos en conformidad con ella, nos enamoramos de Dios. Porque nadie puede, hermano, pasar por alto la pureza, la bendición, todos los beneficios que el conocimiento en Cristo Jesús otorga. La siguiente es que nos conferirá el temor de ofender a Dios y nos impulsará a huir del mal. Fíjese qué tremendo es esto. El sermón del monte nos va a permitir sentir temor, no miedo, temor de ofender a Dios, y nos impulsará a huir del mal. Usted recuerda 2 veces lo que dice el salmista en forma muy especial, en el Salmo 112 y en el Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¡Qué tremendo! El temor a Dios produce santidad. El temor a Dios produce alegría, produce paz. El miedo a Dios es otra cosa, pero Dios no quiere que le temamos. Por eso decía, y esa es la idea en esta hora, que en cada hogar pueda decir el papá, y si no está, la mamá. Y puede decir, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¡Qué tremendo! Hoy, desgraciadamente, en los hogares se carece de eso. No se enseña lo que es el temor a Dios. Y todos sabemos que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y que el temor a Dios, como lo vamos a ver, nos aparta del mal, nos acerca a Dios. Todo eso hace eso. Pero también nos capacitará y nos dará fuerzas para vencer las adversidades de la vida y nos dará el valor para emprender acciones correctas. Sabremos, no nos importará lo que diga la gente. Haremos caso solamente lo que diga Dios. Entonces, todo lo pondremos en una balanza y vamos a decir, ¿qué haría Dios en este caso? ¿Qué haría Jesucristo? Y entonces, si nos apegamos a un pensamiento así, nuestra vida caminará en santidad, en rectitud, en obediencia. Y finalmente nos va a ayudar a formar juicios sensatos
de las cosas prácticas de la vida cristiana. Sabremos qué hacer, cómo conducirnos en cada momento de nuestra vida. No andaremos dando tumbos, porque tendremos una guía y podremos decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque entonces caminaremos partiendo de lo que las Escrituras dicen. Amén. Bien, vamos a ver entonces un poquito acerca de esto que acabamos de decir. Lo primero, nos va a otorgar un conocimiento profundo de las verdades de la fe. Bien, hermano, conocimiento profundo, aquí hay algo interesante. Cuando yo era estudiante, el que es ahora pastor del Centro Evangelístico Emanuel se llama Miqueas Bustos. Era entonces el teólogo de las Asambleas de Dios. Él refirió algo que nunca se me olvidó, me gustó mucho. Dice que estando en uno de los estados del norte de la Unión Americana, allá por Detroit y esos lugares que son muy fríos, dice que donde él estaba hospedado, su habitación tenía una vista hacia un lago preciosísimo. Avisaron el gobierno que se avecinaba un frío gélido, un momento de mucho frío. Él se durmió y al otro día todo estaba blanco. Entonces se asomó por la ventana. Sorpresa, el lago que estaba allí frente de esa casa donde estaba hospedado estaba literalmente congelado. Entonces observó, él no salió, él estuvo observando durante el transcurso del día, de la mañana, cómo la gente, los vecinos, los lugareños, salían de sus casas con patines y empezaban, imagínense, una pista inmensa de hielo para patinar. Entonces allá andaban, él estuvo observando, pero veía como de repente los que todavía no sabían bien se caían, otros no prestaban mucha atención, chocaban contra otros y caían y se golpeaban. Estuve observando todo eso, pero observó algo que le llamó la atención. Dice que en una orilla y que quedaba justamente cerca de donde él estaba, apareció un hombre adulto que llevaba un cesto, una caña de pescar y una motosierra, yo no sé cómo llamarla. El caso es de que el hombre se sentó en una orilla, hizo como las caricaturas yo antes veía, hizo un hoyo. Y obviamente estaba el agua más abajo. El grueso del hielo no superaba los 30 centímetros. Así, y se sentó, agarró su caña y lanzó. Llevaba su carnada, ¿sí? Y periódicamente subía su caña y un pescado, ¿sí? Allí, al cesto. Después de 2 horas ya llevaba alimento para su casa. Los que andaban patinando en la superficie se caían, se golpeaban, etc. Este hombre se metió, entre comillas se metió, hizo un hoyo y allí en el agua llevaba alimento para su casa. ¿Qué es esto? ¿Sí? Aquí el conocimiento de Dios nos va a otorgar a todos una profunda ayuda para conocer las verdades de la fe. No vamos a tropezar, no vamos a andar dando tumbos, sabremos qué hacer en los momentos críticos, porque Dios tiene respuesta en este caso para todo lo que nosotros necesitemos. Hablando de conocimiento, usted sabe lo que dice Dios de nosotros. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, ¿cómo es que adquirimos el conocimiento? Pues todos sabemos, esto es a través del estudio diligente, sistemático y constante de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de Biblia, que sepamos lo que la palabra de Dios dice, para que entonces nuestra conducta esté en apego a ello
y transitemos adecuadamente. Eso dice Oseas 6:6. ¿Quiere verlo? Mire lo que dice. ¿Cuál? Oseas 6:6. Es un pasaje muy fuerte por lo que dice. Porque cuando nosotros leemos esto de Oseas, es sorprendente cómo el Señor nos hace una severa amonestación y nos dice, ¿qué dije? Oseas, ¿no? Oseas 6:6. Vea usted lo que dice. Muy interesante, pero de verdad, muy interesante. Notas, vamos, por él, Oseas. ¿Qué es lo que dice? Pon atención. Dice el 6:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, oiga, eso está fuerte, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, que esto no solamente tiene consecuencias personales, familiares también. Dios quiere bendecirnos. ¿Recuerda lo que dijo Dios? Hay un deseo vehemente de Dios. Vean ustedes en Deuteronomio. Me preguntan, es Oseas 6:6. Nos dice Dios en un deseo vehemente que Dios quiere en su capítulo número 5 de Deuteronomio. Aquí está hablando Dios. Déjeme leérselo. Vea el versículo 29. Deuteronomio 5:29. Escuche. Aquí hay un deseo de Dios, un deseo vehemente, algo que Él quiere. Mire lo que dice Dios en Deuteronomio 5, el verso 29. Fíjese, oiga esto, cómo lo dice Dios. ¿Quién viera que mi pueblo tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Y vienen las bendiciones, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre. Fíjese qué tremendo. Es algo maravilloso que nos dice, y luego ya viene a describir todo los beneficios de todo esto. Bueno, pero también hay algo más. Mire usted, vamos a ver, ¿por qué Dios quiere que obtengamos conocimiento? A ver, vea Isaías 5:13. ¿Por qué Dios quiere que tengamos conocimiento? Miren, cuando leemos en Isaías, en el capítulo número 5, el verso 13, es tremendo lo que aquí Dios nos dice. Mire, vamos viendo el verso 13. 5:13. ¿Lo tiene? Ya nos dice, por tanto, el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¡Wow! Aquí dice muchas cosas tremendas. Vamos a ir cautivos al pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así como la Biblia nos preserva de pecar, el pecado nos esclaviza. Luego, ¿qué más dice? Porque no tuvo conocimiento. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. ¿Sí? Acuérdense lo que decía Pablo. Yo no sabía que codiciar fuera pecado si la ley no dijera no codiciarás. Entonces todo esto tiene respuesta. Y bueno, entonces tenemos que tener cuidado con este asunto también. Si no solamente Dios nos dice lo que debemos hacer, sino también nos dice por qué debemos hacerlo. ¿Sí? Una tercera cosa, tenemos que decir, ¿para qué es necesario el conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Recuerdan lo que dijo Jesucristo a los saduceos? Que no creían en la resurrección, ni en espíritu, no creían en 3 cosas. Dijo Jesús, porque le hicieron la pregunta, ¿recuerdan? Mateo 22, el verso número 29, le hicieron la pregunta respecto a aquello caso que él señala de aquella mujer que tuvo por marido a 7. Y le hicieron la pregunta. Nadie había podido responder esa pregunta, pero se encontraron con el Señor Jesús. Y la Biblia al respecto, y aquí mismo en Isaías
Mire lo que dice acerca de él. Dice que en el Hijo de Dios, el capítulo 11, verso 2, reposaría sobre él, oiga, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si nadie podía, hubo uno que sí, y es Jesucristo. Y qué maravilloso es esto. Y Jesús le dijo a sus saduceos, ¿por qué erran? ¿Por qué están diciendo, y en la resurrección de quién será mujer, si finalmente todos la tuvieron por esposa? Y a Jesús le dijo, erráis dos cosas, ignorando las Escrituras. Y el otro dice, y el poder de Dios. Ellos no creían en el Espíritu, no creían en la resurrección. ¿Me explico? Entonces, dos cosas que ellos ignoraban eran las Escrituras y el Espíritu Santo. Y aquí dice el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y le señala, ¿no leíste que Dios dice, Dios de Abraham? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No dice, yo fui, sino yo soy. Bueno, ¿qué más estamos diciendo? ¿Para qué cómo escaparán? ¿Cómo se escapa de las contaminaciones del mundo? Esto es algo, hermanos, que me encanta pensar. ¿Cómo escapamos nosotros bíblicamente? ¿Cómo escapamos nosotros de las contaminaciones del mundo? El apóstol Pedro nos dice de forma magistral en su segunda carta, capítulo 2, verso 20, léalo. Dice, ciertamente, lea, por favor, 2:20, anoten esas cosas porque estamos hablando, hermanos, de cosas que necesitamos saber. Dice, oiga bien, ciertamente, oiga, esa es una aseveración, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y luego dice algo tremendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. ¡Qué tremendo! Dios quiere que entendamos bien esto. Es a través del conocimiento. ¿Y sabe por qué? Hay un pensamiento muy bueno que dice así, conocimiento es cambio. Otra vez, conocimiento es cambio. Cuando nosotros no sabemos, pues ahora sí que no sabemos, pero cuando llegamos a conocer algo, ya en ese momento tomamos las medidas necesarias para no equivocarnos. Y aquí dice que nosotros escapamos por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces las Sagradas Escrituras no solamente germinan fe, no solamente nos santifican, no solamente la palabra de Dios nos preserva de cometer el mal. Seguimos un poquito. Entonces, la segunda cosa, primero, nos otorga un conocimiento profundo de las verdades de la fe. Segundo, nos permite tener una recta apreciación de las cosas de esta vida. Hermanos, según Jesucristo, ¿en qué consiste la vida del hombre? Ahí en su mente seguramente algunos de ustedes ya pueden responder. ¿En qué consiste la vida del hombre? Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. A ver, vamos a ver a Lucas, por favor, acompáñeme, capítulo 12, versos 15 y 16. Recuerden que vamos a ver todo lo que dice Mateo, y apenas el segundo note, y apenas estamos mirando una pequeña introducción. Capítulo 12, ¿lo tiene? El versículo 15 y 16. Miren, dice, es tremendo, dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos,
cuando Dios nos bendice, lo hace con propósitos muy claros. Nosotros no debemos de tener en ningún sentido nuestros afectos, nuestro interés y demás en las riquezas. Recuerde lo que dice el Señor. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a sacar. Y luego viene aquí y refiere la parábola de un hombre necio. Recuerda todo lo de la parábola. Quiero ver si hay un comentario breve de eso. Bueno, podemos hacerlo. Dice el verso, dice, a consecuencia de eso, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré de mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para él tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremendo, ¿sí? Tenemos que saber, para la gloria de Dios, que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, nos permite tener una apreciación correcta de esta vida. ¿Qué dice el Señor Jesucristo respecto al mundo y nuestra alma? Vea en Lucas 9, aquí mismo. Vea lo que dice, está tremendo. Vea el verso 25. Dice así, oiga, tremendo, dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿No cuenta eso? Usted puede ganar y tener muchas riquezas y obtener todos los bienes que quiera, pero ¿qué recompensa dará por su alma? Si usted se olvida de Dios, ¿a quién le va a heredar todo eso? Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y empieza a describir. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre. El hombre que fue más rico y más sabio que hubo, según Dios lo señaló, llegó a la conclusión cuando ya era un anciano y había sido un hombre disoluto, un hombre que no había apreciado todo lo que Dios le dijo, y concluyó con esto y diciendo que todo era vanidad, que era todo aquello que sus ojos le apetecían, su corazón le solicitaba, todo eso se lo dio con creces. Y llega a una conclusión y dice, es tremendo, el fin de todo esto que le estoy diciendo es este: teme a Dios y apártate del mal, porque esto es el todo del hombre, porque Dios te dará juicio toda hora, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él sabía que el fin de toda su vida, que había sido con esplendidez y con todo, nada de eso le había aprovechado. Entonces la idea de Dios es eso, ¿sí? Muy importante, que de qué te sirve o de qué nos sirve si granjeamos todo el mundo, te haces rico, eres cualquier Carlos Slim o lo que quieras meter ahí, si se pierde tu alma. ¿Sí? Recuerda, eso es importante. La palabra del rico y Lázaro es otra enseñanza tremenda de esto. Bueno, vamos avanzando un poquito y ya vamos a acabar. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza, recuerdan, principal que se nos da del joven rico? ¡Wow! El joven rico tenía muchas cosas. Sin embargo, le dijo el Señor, una cosa te falta. Y si nosotros no tenemos esa cosa que nos falta, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Lázaro no tenía ni siquiera que comer, lleno de llagas, venían los perros de lamían las llagas, en fin. Pero sucedió, los emparejó.
para uno, en ese sentido, ni para otro. Solamente que la diferencia lo hizo el conocimiento y la fe en Dios. Y bien, que cuando termina Lázaro, el mendigo, dice la Biblia que vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. En cambio vino muere el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó los ojos y vio a Lázaro que era consolado. ¡Ay, cuántas enseñanzas hay ahí! Es increíble las enseñanzas que hay ahí. Yo imagino, me encanta cuando dice de Lázaro que vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. En Hebreos nos dice el versículo 14 del capítulo 1 que los ángeles son todos espíritus ministradores enviados a favor de los que han de heredar la vida eterna. Oiga, enviados a favor, porque cuando nosotros morimos no hacemos ese trayecto de aquí a la presencia de Dios solos, porque ahí aparecen los ángeles. De tal forma que nos dice el Salmo 48 al final, y eso no lo olvidemos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará o capitaneará aún más allá de la muerte. Por eso no tenemos, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los ángeles van a venir por nosotros. Así que alabemos a Dios por ello y recuerden, ¿en qué consiste? Si habláramos de ahí, lo que hizo el rico, pero estando en el infierno, antes no. Fíjese lo que dice, y estando en el infierno, el Hades, alzó sus ojos. Él nunca había alzado los ojos. Ahora sí, como una canción antigua, yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. Él solamente miraba todo lo de esta vida. Entonces cuando ve a Lázaro, que está siendo consolado y él está siendo atormentado, le hace una petición a Abraham y dice, Padre Abraham. Todos sabemos que Abraham es padre de la fe. El rico no se acordaba para nada de la fe, y ahora que está en el infierno, se acuerda de la fe. Levanta los ojos, llama a Abraham Padre, le hace una petición. Y hermanos, en el infierno no hay respuesta para nada de eso. Así es que por favor, todo el mundo apliquémonos y tengamos la fe que tenía Lázaro el mendigo. Vamos a terminar. Nos concederá un profundo amor hacia Dios y todo lo que eso implica. Yo no sé usted, pero a mí me encanta pensar en que cuando leemos esto, me gusta decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Y Dios dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Usted no puede amar a Dios y no atender la palabra. No, esto va juntamente aparejado. Eso es importante. Si usted ama a Dios, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Qué importante. Nos enamoraremos de Dios. Es una carta de amor de Dios para todos nosotros. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos a terminar. Lo siguiente, nos va a conceder el temor de ofender a Dios y nos impulsará a huir del mal. Esto es cierto, hermano. Cuando nosotros, por ejemplo, mire cómo lo dice el salmista. A mí me encanta repetir lo que la Biblia nos dice respecto a esto. Cuando olvidamos esto es cuando estamos en serios peligros y problemas. Pero mire lo que dice la Biblia, así usted lo conoce. El temor de Jehová, 1, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios y la Escritura está gobernando su corazón, usted no hace nada de estas cosas. En cambio, se apega a lo que dice el salmista. Y cuando nosotros leemos, esto es maravilloso. Perdón que a veces no les doy la cita, voy a procurar con el favor de Dios darles las citas. Dice así la Escritura respecto a esto. Escuche. Hay dos preguntas que se hacen aquí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? La segunda, ¿quién morará en tu monte santo? Y aquí vienen las respuestas. Hermanos, ¿cómo queremos nosotros gozar
de la presencia de Dios. ¿Cómo? Bueno, le voy a dar, aquí hay varias cosas. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. 2, el que habla verdad en su corazón. 3, el que no calumnia con su lengua. 4, ni hace mal a su prójimo. 5, ni admite reproche alguno contra su vecino. 6, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. 7, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. 8, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y resume así el salmista: el que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Se da cuenta de lo que hace la palabra de Dios? Todo lo que la palabra de Dios nos aporta, nos concede para la gloria de su nombre. Bueno, nos quedan apenas unos 2-3 minutos. Estos 2 puntos los podemos apreciar claramente con José en la casa de Potifar, su amo. ¿Recuerda? La mujer de Potifar lo trató de seducir, que se acostara con él, y no se lo dijo una vez, esta mujer, todo el tiempo. Pero la Biblia nos dice por qué no lo hizo. Dice, no, yo temo a Jehová. Él tenía su fe en Dios. Y Dios lo honró. ¿Cuándo hubiera llegado José a hacer lo que fue si él hubiera cedido ante el pecado? Nunca. Sin embargo, él se preservó. No cedió ante la seducción del adulterio con la mujer. No cedió. Y le levantaron un falso. Lo mandaron a la cárcel. Allí el carcelero, el encargado, vio cómo Dios estaba con él y le concedió la dirección de la cárcel. Aparecieron 2 individuos que eran cercanos al varón, el panadero y el copero. Tuvieron los sueños, ambos iguales, bueno, muy semejantes, y recuerda, él les dio la respuesta. El que fue restaurado, que fue el copero, se le olvidó, pero un día apareció, pero a Dios no se le había olvidado. Y todo eso fue una preparación. Todo eso fue preparación para José. Y cuando finalmente, dice la Escritura, Faraón tuvo el sueño, se acordó el copero, ¡ay! He actuado mal. ¿Por qué dices eso? Dijo Faraón. Es que allí en la cárcel, donde yo fui, estaba el panadero y yo, y tuvimos un sueño muy similar. Y había un hebreo, un judío, un esclavo, que nos dijo exactamente lo que nos iba a suceder. Y tal cual pasó. Yo fui restaurado y él fue degollado. ¿Por qué no le decimos a este amigo? Sáquenlo de la cárcel. Y mire, de aquí del polvo hasta arriba. Pero porque él nunca perdió el temor de Dios. Le dijo a la mujer, no, ¿cómo haría yo tan grande mal? Y a nosotros nos es muy fácil, cuando nos presenta el pecado algo seductor, atractivo, cedemos. Hermanos amados, tengamos mucho cuidado con esto. 2 cosas y terminamos. El conocimiento del Sermón del Monte nos capacitará y dará fuerza para vencer las adversidades de la vida y valor para emprender acciones correctas. Se va a preguntar la gente, ¿tú por qué eres así? ¿Cómo es posible que hayas pasado esta oportunidad? Para ellos son oportunidades, para nosotros son bendiciones que Dios nos permite para tomar las decisiones correctas. Puede ser que humanamente sea desventajoso para nosotros, pero eso honra a Dios. Finalmente, nos ayudará a formar juicios sensatos de las cosas prácticas de la vida cristiana. ¿Por qué nosotros actuamos como actuamos? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios que quiere que seamos semejantes a Él. Y cuando nosotros valoramos esto, lo ponemos en la balanza, bendito sea Dios. No nos podemos en ningún sentido lamentar de no haber aprovechado alguna cosa indebida, sino por el contrario, vivir en santidad es vivir en felicidad
vivir de una manera maravillosa. Hermanos, jamás olvidemos que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Lo anterior, escuchen, lo anterior demanda el estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que aspiramos a alcanzar a través de las enseñanzas del Sermón del Monte. Espero que esto nos ayude en su introducción. Lo importante, todo lo importante, pero lo que viene, hermano, vamos a ver si esto le despierta un poquito el gusto por las cosas de Dios. Primeramente vamos a ver en las bienaventuranzas, se nos va a enseñar, escuchen, ¿quién es un cristiano? El que se bautizó, el que canta, el que le voy a enseñar quién es un cristiano. Segundo, cuando usted viva la vida cristiana, le va a pasar lo de José, le va a pasar lo de Esteban, le va a pasar lo de Juan Bautista, le va a pasar lo del Hijo de Dios. Eso le va a pasar. Cuando la gente vive la vida de Dios, no le van a aplaudir, le va a ir como en feria. Entonces, primero, los bienaventuranzas nos van a decir quién es un cristiano. Segundo, ¿qué le va a pasar al cristiano por ser cristiano? Y tercero, ¿sí? ¿Cuál es la función nuestra en este mundo, en esta tierra? ¿Cuál es nuestra función como cristianos? Dios nos ha asignado dos funciones, lo vamos a mirar. Una es, dice, tú eres sal, y la otra, tú eres luz. Y hay que ver qué quiere decir eso. Y nosotros muchas veces no somos nada de eso. Entonces, vamos a estar mirando. Le agradeceré que tenga una libreta por lo que vamos a ver, ¿sí? Lea, por favor, los 3 capítulos e identifíquese, por favor, en ello, y va a ser de bendición. Agradezco infinitamente su atención. Demos gracias. Padre querido, te doy gracias en esta hora por habernos dado la bendición de considerar unos momentos tu bendita palabra, de forma especial el Sermón del Monte. Ayúdanos a entender esto, por favor. Aquí está condensado, aquí está sintetizado lo que tú quieres que yo sepa y lo que tú quieres que yo viva y practique. Ayuda a mis hermanos para que todos en su hogar, en donde quiera que se desempeñen y se desenvuelvan, tengan muy presente esto. Por favor, tu bendición en cada vida, en cada corazón, en sus hogares. Te suplico, los guardes a todos en el hueco de tus preciosas manos. Nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, muchas gracias. Guárdalos, que tengan un descanso placentero, una noche llena de bendición. Por favor, en el nombre de Dios Jesús te lo pido y por Él te doy gracias. Amén. Hermanos, les mando un abrazo fuerte en Cristo Jesús. Deseo lo mejor para sus vidas y muchas gracias por todo. Bendiciones grandes.